Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, independientemente de la hora que nos estés escuchando. Ponte cómodo porque estás a punto de escuchar el cuento titulado El jardín de las horas lentas, un trabajo elaborado por Nélida, Socorro, Concepción, Silvia y Sandra para la materia de suicidio. Somos alumnas de la maestría en tanatología del Instituto Mexicano de Psicooncología. La materia está a cargo de nuestra querida maestra Yadira López. Gracias. El personaje principal se llama Silas. Silas vivía en una casa donde los relojes caminaban más despacio que el resto del mundo. Sus días eran una repetición de sombras largas y silencios profundos. Desde la tanatología entendemos que Silas atravesaba un aislamiento social primario, un factor de riesgo crítico donde la falta de redes de apoyo debilitan el instinto de preservación. Silas sentía que su historia ya había sido escrita y que las páginas restantes estaban en blanco. La soledad no es estar solo, es sentir que el mundo ha olvidado que uno todavía respira. El cuerpo de Silas contaba historias de desgaste. Sus rodillas crujían y sus manos, que una vez construyeron puentes, ahora temblaban. En psicología y geriatría, la pérdida de autonomía y el dolor crónico son variables que alimentan la percepción de ser una carga. Silas empezó a pensar que sería más fácil para todos si su reloj se detuviera. Esta ideación suicida pasiva a menudo se enmascara tras la depresión geriátrica, esperando ser detectada por una mirada atenta. Una tarde, mientras Silas miraba el jardín descuidado, la desesperanza se sintió como una manta pesada. Desde una perspectiva existencial, Silas sufría un vacío de sentido. Sentía que su siglo de utilidad había terminado. Imaginó que desaparecer sería como apagar una vela en una habitación ya oscura. La tanatología nos enseña que el deseo de morir suele ser, en realidad, un deseo de dejar de sufrir, un dolor que parece no tener fin ni propósito. Al otro lado de la valla vivía Liora. Ella era joven y representaba el vínculo intergeneracional, uno de los factores protectores más potentes contra el suicidio en la vejez. Para Liora, el tiempo no era algo que se agotaba, sino algo que se sembraba. Ese día, ella intentaba rescatar un rosal que parecía haber renunciado a la vida. Su presencia era el recordatorio de que la vida, incluso en su fragilidad, busca conexiones para sostenerse. Liora vio a Silas y lo llamó. Señor Silas, este rosal dice que ya no quiere florecer porque es viejo, pero yo creo que solo está solo. ¿Me ayuda? El simple hecho de ser llamado por su nombre y solicitado para una tarea activó en Silas un sentido de pertenencia y competencia. La intervención en crisis comienza con el reconocimiento del otro. El aislamiento se rompe cuando alguien nos invita a participar en el presente. Silas salió al jardín. Al acercarse a Liora, notó que sus pies pesaban menos. La psiconcología resalta que la actividad física ligera y el contacto con la naturaleza promueve la regulación emocional. No es que su tristeza se hubiera esfumado, pero el espacio que ocupaba en su mente se hizo más pequeño al enfocarse en algo exterior a su propio dolor. La compañía no juzgadora de Liora permitió que Silas bajara sus defensas. Se sentaron a podar. Silas le enseñó a Liora a quitar las ramas muertas. A veces, dijo Silas, uno siente que el invierno es permanente. Liora respondió, las raíces siguen ahí, guardando historias.
En tanatología, esto es reconstrucción de significado. Silas estaba procesando sus propios duelos a través de la metáfora del jardín, entendiendo que las partes muertas de su vida no invalidaban la fuerza que aún residía en sus raíces. Silas habló de su miedo al silencio definitivo. Al poner palabras a su ideación, el nudo en su pecho se aflojó. Existe el mito de que hablar sobre el suicidio lo fomenta, pero la ciencia demuestra lo contrario. Hablar es un entorno seguro, es preventivo. Liora escuchó sin interrumpir, aplicando lo que llamamos presencia compasiva, validando el dolor de Silas sin intentar arreglarlo inmediatamente con frases vacías. El invierno pasó y el rosal brotó. Silas comprendió que el acompañamiento es vital para la salud mental en la vejez. La prevención del suicidio requiere comunidad, atención a las señales de alerta y la firme convicción de que cada etapa de la vida tiene una dignidad intrínseca. Silas ya no solo esperaba el fin, ahora esperaba la primavera, porque sabía que su presencia, como la del rosal, hacía el mundo un poco más completo. Algunas reflexiones y conclusiones para este hermoso cuento son las siguientes. El suicidio en la vejez es una problemática compleja que requiere una mirada empática y profesional, tanto de los cuidadores primarios o de los familiares, como de los tanatólogos, los psicólogos y los geriatras. A menudo, la depresión en el adulto mayor se confunde erróneamente con un síntoma normal del envejecimiento, lo que retrasa la intervención. Es fundamental identificar señales de alerta como el aislamiento, la desesperanza y el sentimiento de ser una carga. La observación y la atención con amor son vitales en los cuidados de la tercera edad. Con este cuento los queremos invitar a que abran los ojos, la mente, el corazón y los brazos a estas personas que requieren amor, cuidados, paciencia y sobre todo que sepamos absorber y adquirir ese cúmulo de conocimientos que ellos han cargado a través de los años con tantas experiencias y que están deseosos de compartir con nosotros. De esta manera terminamos el cuento y el equipo de Nélida, Socorro, Concepción, Sandra y Silvia les agradece profundamente su atención. Muchas gracias.